Vamos a ver a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos está instando a despertar. De hecho, la plática del día de hoy se llama Despierta. ¿Cómo se llama? Mire. Ahí está Elvia y sus hijos. Despierta, mami. Pues así van a hablarme en las mañanas. Hay algunos pasajes en la Escritura que nos muestran la razón de dormitar de algunas personas, de entrar en un momento de sueño, de dormir cuando no es el tiempo para dormir. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del pasaje cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? Y Jesús iba en la barca y dice que se levantó una gran tormenta. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Durmiendo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que el Señor Jesús estuviera durmiendo? Pues sí, había una tempestad. El Señor Jesús también se cansaba, mis amados. Estuvimos esta semana en el Congreso Ya Despega. Pensé que iban a hacerle Estuvimos esta semana en el Congreso Ya Despega. Y mi esposo estuvo martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana. Él trabajó allá. Y estaba el viernes en la noche bien cansado. Se recargó así en la mesa. ¿Y qué creen que pasó? Se quedó dormido. El ministerio del Señor Jesús era cansado. Él atendía a las personas, Él oraba por las personas, impartía, ¿verdad? Dice un pasaje en la Escritura que las plagas, las situaciones de la gente se le pegaban a Él. O sea, Él vivía en un cuerpo y se cansaba. Yo pienso que ese día estaba bien cansado para no percatarse de la tempestad. Él estaba durmiendo. Entonces, el dormir también es a causa del cansancio. ¿Dónde está esto? En Mateo 8:24. Solamente se lo voy a mencionar. No importa si no se lo ponen ahí, usted después lo lee. También en otra ocasión, cuando los discípulos se durmieron, fue cuando el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerda? Antes de la crucifixión, les pidió a sus discípulos que oraran con Él. ¿Sí se acuerdan? Dijo, ustedes quédense aquí, oren y yo me voy a ir. Me voy a retirar un poquito para también orar. Y cuando regresó el Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo los halló? Durmiendo. Pero fíjense que en esta ocasión, esto está en Lucas 22:45, dice que ellos estaban durmiendo a causa de la tristeza. Usted se ha dado cuenta cuando las personas están en depresión, cuando hay una profunda tristeza, ¿qué es lo único que quieren hacer? Porque de alguna forma encontramos un consuelo o nos queremos desconectar, ¿verdad? De la realidad que estamos viviendo y decimos, mejor me duermo, me pierdo, ¿verdad? En mis sueños. Y esto le sucedió a los discípulos. Estaban por atravesar o estaban atravesando un momento demasiado crítico para ellos. Su maestro ya se les iba y ellos no entendían. Usted se ha encontrado en situaciones de la vida donde dice, como que no entiendo por qué está pasando esto, no le hallo el hilo, ¿verdad? Dice uno, no le hallo por dónde solucionar esta situación, mejor me duermo. Hay personas que son muy activas, ¿verdad? Y están buscando una solución y están buscando la forma, la manera, pero vemos otras personas que decimos, yo mejor me duermo. A causa de la tristeza, a causa de la congoja del corazón, encontramos mejor la solución evadiendo, ¿verdad? Durmiendo. ¿Qué otra cosa representa el sueño? El dormir, según lo que dice la palabra de Dios. También representa la pereza. ¿La qué? La pereza, mis amados. Ay, sacúdase así. Diga, fuera de mí. Fuera la pereza. La pereza, dice en Proverbios 6:9. Todo ese proverbio 6:9 nos habla acerca de eso. Dice, ¿hasta cuándo has de dormir, perezoso? A ver, voltee con el que solo dígale, perezoso, no se crea. Así dice el pasaje. Mire, ve, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
Un poco de sueño, un poco dormitar, dice, y cruzar los brazos para quedarse dormido. Hay otro pasaje también en Proverbios que dice que el que ama el sueño no va a prosperar. Yo debo confesarles mi pecado, a mí me gusta mucho dormir. Yo veo una cama y digo, ay, ¿han visto esos anuncios donde sacan los cubrecolchón y que viene acogido? Ay, para mí eso es lo máximo. Perdón, ya les confesé. Pero mire, ahorita, en mi situación actual, si acaso duermo 5 o 6 horas y díganme que me fue bien. Pero bueno. Entonces, la palabra de Dios también relaciona el sueño con la pereza. También Dios lo compara con las distracciones. Diga conmigo, distracciones. En este mundo, en la actualidad, hay muchos distractores. Muchas situaciones que nos hacen perder la vista, el enfoque de donde debemos tener lo que es en nuestro Dios. El apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Que no pongamos la vista en las cosas de esta tierra. Mire, a veces tomamos las cosas muy literales y no queremos trabajar, no queremos convivir con las personas. Dios no habla de eso. Dios habla de nuestros afectos. Diga conmigo, afectos, prioridades, las cosas que nos mueven, las cosas que nos inquietan. Hay una situación en la actualidad en el mundo, y es la pretensión. Diga conmigo, pretensión. Hay personas que vivimos con ciertos recursos económicos, pero queremos pretender una vida que no es la nuestra. Y queremos aparentar, ¿verdad? Para tener aceptación, para tener reconocimiento. Y esa situación, la pretensión, nos desvía, nos distrae del verdadero propósito en Dios. Las distracciones de este mundo nos impiden ver con claridad el propósito de Dios y por lo tanto nos mantienen en un letargo espiritual. Diga conmigo, letargo. ¿Ha escuchado usted la expresión, a este le pasó de noche? ¿Se ha escuchado eso? ¿Qué significa eso? Le pasó de noche. ¿Cómo? Cuando dices, no, ni cuenta se dio, le pasó de noche. Que no nos damos cuenta, mis amados. A ese tipo de situaciones es lo que el apóstol Pablo nos está instando, nos está diciendo: despiértate, despierta tú que duermes. El pecado también nos adormece. El pecado nos arrulla. El diablo, ¿verdad?, permite ciertas situaciones para que nosotros permanezcamos adormecidos, adormilados. ¿Qué provoca esto, mis amados? Que el reino de Dios no avance. Yo se los he dicho en muchas ocasiones. Nosotros pensamos que si algo estoy haciendo mal si yo estoy persistiendo en algún pecado, si estoy persistiendo en una mala actitud, nada más me afecta a mí, ya, pues qué, yo es mi vida, no, mis amados. Somos miembros de un cuerpo. Todos nos pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Se acuerdan cuando María, la hermana de Aarón, murmuró contra Moisés? ¿Qué le cayó? Lepra. ¿Y cuántos eran los que conformaban el pueblo de Dios, el campamento de Dios? ¿Cuántos eran? Casi 1 millón de personas, más de 1 millón de personas. Y a causa de una señora llamada María que murmuró y que vino, ¿verdad?, la consecuencia de su murmuración, ¿qué pasó con el pueblo? No se movió, se detuvieron hasta que María se restauró y ella estuvo bien. Amados, nosotros podemos provocar que la obra de Dios esté deteniéndose, frenándose.
Claro, mire, yo le voy a decir algo, Dios va a cumplir su propósito, ¿sí o no? Él lo va a cumplir. Pero es importante que todos juntos, ¿verdad?, caminemos en obediencia y que influenciemos a los demás con nuestro testimonio para la gloria y la honra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:5. Vamos para allá. Mientras usted encuentra el versículo, nos lo ponen ahí en la pantalla, yo le decía, nosotros provocamos que el reino de Dios no avance. ¿Y sabe también qué otra cosa provocamos? Entramos en una especie de oscuridad. Diga conmigo, oscuridad. Damos lugar a las tinieblas. Damos lugar a cosas, como le diré, que no son claras. ¿Sí? Turbias. Le damos lugar a eso, a la oscuridad, a lo turbio en nuestras vidas. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses 5:5? Porque todos ustedes, diga conmigo, yo soy hijo de luz. Mi esposo sí es hijo de luz porque mi suegra se llama María de la Luz. Es un chiste, no. Todos somos hijos de luz e hijos del día. Dígalo fuerte, del. Porque no todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y no somos de las tinieblas. Yo le pregunto, ¿qué se hace en lo oscurito? ¿Qué se practica en lo oscuro? Piénsele y respóndame. ¿Ha escuchado esa expresión? Vámonos al oscurito. ¿Por qué dicen eso? Dígamelo. Porque van a hacer una tranza. Porque van a hacer algo incorrecto, ¿sí o no? El profeta Armando Manzanero, no se crea, el músico Armando Manzanero tiene una canción muy famosa. Somos novios. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Y qué dice esa canción? Procuramos el momento más oscuro. Ah, Chihuahua, ¿para qué? Nomás le da risa. Pero si nos damos cuenta, a veces nada más cantamos las cosas o las decimos porque, ay, qué romántico, ¿verdad? Somos novios, mantenemos, ¿qué? Un cariño limpio y puro. ¿Sí, tú? ¿Por qué te lo quieres llevar a lo más oscuro? ¿Sí se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo, por eso Dios, ¿verdad?, nos insta a través de este hombre de Dios a no mantenernos en oscuridad. Dice, tú no eres de la oscuridad, tú no eres tú eres del día, tú eres de la luz, no te andes escondiendo. Miren, mis amados, si las cosas que hacemos en lo oculto, o más bien las cosas que estamos haciendo las queremos hacer en oculto, no las podemos traer a la luz delante de los demás, significa que no están bien. Significa que son cosas incorrectas. ¿Está de acuerdo conmigo? El parámetro está muy claro, ¿verdad que sí? ¿Para qué nos hacemos? Efesios 5, de 3 al 5. Efesios 5, del 3 al 5. Lo voy a leer en la NBI. Si lo puedes poner, mija. Los chicos de ahí atrás de la pantalla, de proyección, a eso mero. Muchas gracias. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Entre ustedes ni siquiera, ¿cómo dice? Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Me llama mucho la atención que el apóstol relaciona, ¿verdad?, muy fuerte la cuestión sexual con la cuestión del dinero. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Sigo leyendo. Tampoco debe haber palabras indecentes. Híjole. Tampoco debe haber palabras indecentes. Yo recuerdo en una ocasión una persona cristiana
que me dijo, oye, pero sí puedo decir esta palabra, una grosería, aunque sea esta. Yo nada más me reí, pero es que yo no te voy a decir lo que digas o lo que no digas. ¿Cómo habla el género humano? ¿Cómo hablan las personas en la calle? Ya se ha hecho una costumbre. Es más, el pueblo de México, ¿verdad? Los mexicanos somos reconocidos en todo el mundo por nuestras palabrotas, por las groserías con las que hablamos. Ya, hasta nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿eh? Hay una artista muy famosa que es mexicana y vive en los Estados Unidos y se casó con un francés. Muchos van a saber quién es. Le hicieron una entrevista y le preguntan, ¿y a ti cómo te gusta decir groserías? ¿Cómo te gusta ofender? ¿En inglés, en español o en francés? Y ella dice, ¿en español? Le digo, o sea, yo me quedo pensando, digo, los mexicanos nos sentimos orgullosos de eso. Amados, nosotros somos del cielo. ¿Sí me está escuchando? Sí, soy mexicana y me siento muy orgullosa de mi tierra mexicana y me dolió cuando perdió la selección mexicana. O sea, sí, yo soy mexicana, pero mi ciudadanía es del cielo. Diga conmigo, yo soy del cielo. Por eso el apóstol Pablo nos está instando, despierta. Te estás adormilando, te estás yendo con la corriente. Porque qué sabroso se escucha decir, hijo. Pero dice Pablo, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias. Ay, ahí entramos todos, ¿verdad? Conversaciones necias, ni chistes groseros. El otro día yo estaba viendo ¿cómo se llama? Mi teléfono, y me gusta ver a unos comentaristas que son bien payasos y hablan bien sabroso y todo. Yo los estaba escuchando y ahí estaba Alejandro conmigo y yo lo estaba viendo y no me di cuenta y empezaron a decir una serie de albures. Pero como yo soy bien inocente, o sea, la verdad yo no entiendo muchas cosas. Y mi esposo me dice, apaga eso, no estás oyendo lo que están diciendo. Y yo lo quité rápidamente, rauda y veloz, y lo apagué. Y sentí bien feo porque dije, pues, ¿qué estaban diciendo? Ya ni le pregunté, él sí sabe. Pero ¿para qué entras? Decía mi mamá, ¿para qué entras en camisa de 11 varas? O sea, aléjate de eso, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Amados, ¿cómo nos insta la palabra de Dios a, en vez de la queja, acción de gracias? En vez de las malas palabras, acción de gracias. Porque la gratitud, mis amados, nos abre una puerta. Es un acceso tremendo para la bendición de Dios. Nuestra actitud es la que va a determinar, ¿verdad?, si la prueba se alarga o se acorta. Nuestra buena actitud, nuestras buenas palabras son las que van a determinar, ¿verdad?, cómo queremos vivir. Así lo dicen Proverbios. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos quieres recoger? Tristeza, angustia, depresión, queja, insultos. ¿Esos son los frutos que tú quieres recoger? No. Ahorita estamos en una situación, mi esposo y yo, porque mis hijos están escuchando todo el tiempo, todo escuchan. Y dos de ellos ya van 2 ocasiones que repiten una grosería bien fea. Ellos no saben qué significa, pero como vamos en la calle, una de ellas iba saliendo una señora vecina de la casa de mi mamá y así le gritó a su hija, y mi hija dijo, ¿qué es eso? Pero parece como que se les imprime, ¿verdad?, en la mente. Y estando yo a solas con ella me la dice, ¡tas! Y yo, ¿qué dijiste, mija, de mi vida? Estamos expuestos, mis amados, a nuestro alrededor. Hay muchas cosas.
Y no podemos dormirnos, como dice el dicho, en nuestros laureles y pensar que no pasa nada. No, mis amados. Por eso el apóstol Pablo hoy nos está diciendo: aguas, cuidado, percátate, despierta. Porque hay situaciones a nuestro alrededor, ¿verdad?, que nos están enredando. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro propósito, la herencia gloriosa que vamos a tener en el cielo, la herencia gloriosa que Dios quiere que disfrutemos desde aquí, desde la tierra, mis amados. No podemos, ¿verdad?, dejar el objetivo de nuestras vidas. Decía Pablo, aquí andamos, ¿verdad?, pero nosotros no somos del mundo. El Señor Jesús también oró así: están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Diga conmigo: yo no soy del mundo. Versículos 7 al 10, ese mismo capítulo 5. Fíjese hasta dónde Dios nos está mostrando, ¿verdad?, cómo debemos de conducirnos. Dice: así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Diga conmigo: antes era oscuridad, ahora soy luz. Otra vez: antes era oscuridad, ahora soy luz. Como vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Mire, yo le voy a decir algo: yo no voy a andar atrás de usted, ¿verdad?, en su trabajo, en su casa, en su oficina, en su estudio, a ver, viendo cómo habla, ¿verdad? ¿Sabe que hay muchas personas que se cuidan de los líderes cristianos, que se cuidan de los pastores? ¿Ah? Ay, es que ahí viene el pastor. No, ya cállate, no hables así. Dice Pablo: para que comprueben lo que agrada al Señor. Si tú tienes duda de alguna situación, mira, yo ya te di 2 tips el día de hoy. Si tienes que vas a tomar una decisión o tienes que hacer algo, y eso implica que lo hagas a escondidas, que nadie se dé cuenta, que quién sabe qué, no es de Dios, porque dice la Biblia que tiene que ser manifiesto a la luz. Pero si en tu mente tú dices: es que esto que estoy haciendo, ¿será bueno o será malo? Llegar tarde al trabajo, ¿será bueno o será malo? Ay, amados, por favor, pues tienes que llegar temprano, tienes que ser puntual. Pero si en realidad hay situaciones en tu vida que dices: ay, esto que no sé si está bien o está mal, no te la compliques. Dice Pablo: comprueben, pregúntenle a Dios. Pregúntale a Dios: Señor, ¿será bueno que me ponga minifalda? ¿Será bueno que ande enseñando las piernas? Y Dios te va a decir. ¿Sí me explicó? No se trata de tomar una actitud religiosa. Diga conmigo: religiosa. Yo no le voy a decir a usted qué haga, ni cómo se vista, ni cómo hable. Yo no se lo voy a decir. Pero sí le tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y usted debe de decidir en base a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da testimonio a nuestro espíritu de lo que está bien y lo que está mal. ¿Ha escuchado en la Biblia que dice: el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios? Yo me acuerdo de una persona que decía: ¿yo tendré intimidad con Dios o no? Le di a risa. Estaba en una conferencia y estaban hablando acerca de tener intimidad con Dios, y a él le brincó: ¿si tendré intimidad o no? A ver, yo le pregunto a usted: ¿usted sabe si tiene intimidad con Dios, sí o no? Pues sí. Y él tuvo que pedirle una señal a Dios para saber si tenía intimidad. Amados, eso no puede ser posible.
Somos seres humanos ¿cómo se llama? Con una capacidad mental y con un criterio. Y es evidente. Cada uno de nosotros sabe si pasa intimidad con Dios en oración o no. Cada uno de nosotros lo sabe. Entonces hay cosas en la vida que no son tan complicadas. Ahora, si hay situaciones que realmente nosotros no entendemos, sí debemos de pedir al Espíritu Santo. Podemos tener dudas, pero mira, no te preocupes, pregúntale a Dios y Él te dirá si es correcto o no lo que estás haciendo. Dice el apóstol: antes eran oscuridad y ahora son luz. Necesitamos despertar, necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí saben que necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo? Si somos conscientes de eso, mis amados. Pude escuchar 2 conferencias ahora que estuvimos en el Ya Despega. Yo no pude estar todos los días, pero el día viernes estuve ahí y me bendijo tanto una palabra que se compartió, porque yo estoy de acuerdo con el predicador, con la persona, con el conferencista que habló. Y él hablaba, los que leen la Biblia me van a entender, él hablaba de Primera de Samuel. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del sacerdote Elí? ¿Se acuerda de sus hijos? ¿Cómo era ese tiempo? Y yo en mi espíritu he percibido que estamos viviendo esos tiempos como cierta oscuridad. Y no estoy hablando de trigo y miel, un nuevo comienzo, no, estoy hablando en general, en todo el mundo. Como que hay cierta tibieza espiritual, como que hay cierta pasividad, ¿sí? ¿Sí lo alcanza a percibir? Quiero decirle algo: Dios no va a dejar que su obra se apague. Dios no va a dejar que la lámpara se apague. La obra de Dios va a continuar, mis amados. ¿Por qué se lo digo? Porque en Primera de Samuel, cuando nació el profeta Samuel, ¿se acuerda? Que fue consagrado y que fue entregado al servicio a Dios. Dios ahí comenzó a hacer una obra de luz y vino a traer un despertar. Y Samuel fue predecesor, por así decirlo, del ungimiento del rey David. Este tiempo que estamos viviendo en la actualidad es como un adormecimiento, pero yo estoy segura que es lo anterior a un gran avivamiento que va a venir sobre nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo quiero animar a todos los que servimos en este lugar. A veces nos cansamos y a veces pensamos que no vale la pena. Yo quiero decirte de parte de Dios el día de hoy que sí vale la pena. Hubo un niño, un jovencito llamado Samuel, que persistió en el servicio, aun cuando su autoridad se equivocaba, aun cuando su autoridad, ¿verdad?, no estaba haciendo las cosas bien y permitía que sus hijos pecaran. Aún en medio de esa oscuridad, Dios va a levantar una luz. ¿Quién dice yo? Amén. Yo quiero ser como esa generación de Samueles que son entendidos. Diga conmigo, entendidos. Mire, mis amados, porque cuando viene el adormecimiento, el entendimiento se entenebrece. El entendimiento como que se corta. Dice la Biblia que en el tiempo, ¿verdad?, cuando nació Samuel y cuando fue entregado y cuando fue llevado, no había visión, no había revelación. ¿Han escuchado de la época del oscurantismo? Memo me va a ayudar con eso. ¿Por qué se le llama época del oscurantismo? Bueno, después le investiga. Dilo más fuerte, Memo. Porque no leían la Biblia, porque no había revelación de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de lado la visión, si nosotros dejamos de lado
la palabra de Dios, la comunión con Él, vamos a permanecer en ese adormecimiento espiritual. Pero yo le doy gracias a Dios porque a Él no se le va nada. Y así como en el tiempo de Samuel y del sacerdote Elí, Dios está levantando y está preparando una generación que se va a levantar en oración, porque la oración siempre precede al avivamiento. Y aun cuando Samuel no conocía la voz de Dios, él permaneció sirviendo, honrando a su autoridad, perseverando en el servicio a Dios. A nuestro parecer, mis amados, cada uno de nosotros podemos pensar que estamos bien. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Nos podemos comparar con los demás y podemos pensar, no, yo estoy mejor. No, ese se anda bien mal. Ni se congrega, viene cada mes, ¿verdad? Y nos podemos comparar. El mejor parámetro, ¿sabe cuál es el mejor parámetro para saber cómo estamos? ¿Se los digo? Es la santidad de Dios. El profeta Isaías era un profeta, imagínense, era un siervo de Dios. Pero cuando tuvo la revelación de la santidad, dice Isaías, no sé si es capítulo 5, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ay, Padre. Cuando se nos revela la santidad de Dios, ahora sí que cuando nos prenden la luz, así dice la gente, ahora sí te amaneció, ¿sí? Cuando vemos la santidad de Dios, es cuando vemos nuestra condición real. Por eso el diablo no quiere que te mantengas en oración. Por eso el diablo te pone impedimentos, te pone distractores para que no ores, para que no lees la Biblia. Es que estás bien cansado, pobrecito de ti. No, nadie te comprende, nadie te ama. Mejor descansa, mejor reposa, mejor vete al cine, mejor lee tu celular, ¿verdad? Saca lo último que hay de chismes en Facebook, órale. Es un ejemplo, mis amados, no lo tomen tan literal. Pero cuando no tenemos esa revelación de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios todo lo revela, dice la Biblia, la luz todo lo revela. Nos volteamos a ver y decimos, ay, ando bien cochina. ¿Qué fue lo que le pasó al profeta Isaías? Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo, 6:16. Que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, la luz que irradia, la santidad que emana de nuestro Dios no es como la de este foco o de una lámpara así bien potente. ¿Has visto esas lámparas así que encandilan? Dice la Biblia, las personas que han tenido esa revelación, como el sol, dice, cuando está así en su punto más fuerte y que te ciega. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Lo dejó ciego. Esa es la luz de Cristo, esa es la santidad de Dios. Nos ciega, mis amados. Por eso hay un pasaje en el libro de, no sé si es Daniel o Ezequiel, que dice que vio a uno sentado en el trono como un anciano de días. No porque Dios esté viejito, ¿sí me está escuchando? Sino porque es tanta su blancura, su luz, que el pelo se le ve blanco, irradia. Entonces las personas no lo pueden describir, dice, era como un anciano de días, para acabar pronto. Por esa blancura, por esa, ¿verdad?, santidad que emana al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Pero ¿sabe algo? En nuestra carne nosotros no lo podemos ver porque nos morimos, pero en nuestro tiempo de comunión, en nuestro tiempo de intimidad, nuestro espíritu sí lo puede ver. ¿Verdad que sí?
cierras tus ojos, como les dije al principio, adoras a Dios, te conectas con tu Señor y esa luz, esa santidad nos puede bañar, nos puede limpiar, nos podemos impregnar, y es cuando somos transformados, es cuando somos cambiados. ¿Por qué es importante estar alertas? ¿Por qué es importante mantenernos despiertos? Porque en Efesios 5:16 el apóstol Pablo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por esa razón, mis amados, nos conviene, es importante, es necesario permanecer alertas, porque cada vez los tiempos van a ser más malos. Porque no debemos tener miedo, mis hermanos. Dios sigue teniendo el dominio y el señorío. La alerta es para nosotros. La alerta es para nosotros, para mantenernos en la llenura del Espíritu Santo, como las vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan del pasaje de las vírgenes prudentes y las insensatas? 5 llenaron sus lámparas de aceite y 5 no. Esto está en Mateo 25 del 5 al 8, se lo leo rápidamente. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Quiénes cabecearon? Y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dame de tu aceite, ¿no? Que es que a mí ya se me acabó, nuestras lámparas se apagan. Escúcheme bien, mis amados, no podemos vivir de la fe de otros. Otra vez, no podemos vivir de la fe de otros. No podemos depender de la oración de alguien más. Es bueno que pidamos oración, es bueno que digamos: ¿me ayudas por favor? Que sí, eso está excelente. Pero si yo no oro, otra vez, si yo no oro, ¿qué va a pasar? Pues el que está orando por mí va a estar edificado, va a seguir cambiando, pero yo no. Yo se los he dicho muchas veces, en otras ocasiones, no muchas veces, en otras ocasiones. ¿De qué nos sirve que nuestros problemas sean resueltos si nuestro carácter no es transformado? Otra vez se lo voy a decir: ¿de qué nos sirve que nuestros problemas todos se solucionen y tengamos los millones de dinero y ya no tengamos ninguna enfermedad, si seguimos siendo los mismos pecadores, si seguimos siendo los mismos faltos de carácter, si seguimos siendo los mismos que no crecemos espiritualmente? ¿Eso queremos, mis amados? Dios no tiene ningún problema con resolvernos los problemas así. Él lo puede hacer así. Él quiere nuestro corazón. Él quiere que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque esa es la verdadera plenitud del ser humano. Ser como Él, regresarnos al original, al plan original de Dios. Dios no disfruta con tu sufrimiento, Dios no disfruta viéndote que estás mal, no. Pero quiere cambiar nuestro corazón, mi corazón. Necesitamos mantener viva nuestra relación con Dios. Necesitamos mantener encendida la luz de nuestra lámpara. ¿A qué se refiere eso? En 1 de Samuel 3:3, cuando les digo que el niñito Samuel fue llevado con Elí, el sacerdote, cuando fue llamado Samuel, dice la palabra: Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hay otro pasaje en 2 de Samuel 21:17, que los siervos del rey David ya no quisieron que saliera a la guerra y le dijeron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel. Mis amados, en ese tiempo,
un solo hombre o un cierto grupo de personas mantenían viva la comunión con Dios. Por eso le dijeron al rey: no salgas, rey, porque tú eres el ungido. ¿Sí me está escuchando? La unción de Dios reposaba en un solo hombre, por eso lo cuidaban. Dijeron: no, David, tú te nos mueres y se acabó. Yo le pregunto el día de hoy: ¿quién tiene la lámpara? El día de hoy, ¿quién tiene la lámpara? Nosotros. Pero nos estamos durmiendo. Dile a que está a tu lado: despiértate. No estamos alertas. A lo mejor me estoy durmiendo por el cansancio, a lo mejor me estoy durmiendo por la tristeza, pero ahí está Jesús. ¿Se acuerdan que en el altar, en el tabernáculo, el fuego no se podía apagar? ¿Sí se acuerdan? Todos los días tenían que encender, o sea, no encender, sino cambiaban y cambiaban para que la flama no se apagara, porque ese fuego descendió del cielo y así fue encendida la lámpara. No se puede apagar. Diga conmigo: no se puede apagar mi lámpara. Cierre sus ojos, estoy terminando. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8: por tanto, todo lo que le he platicado, todo lo que le he dicho se va a resumir aquí. Por tanto, en Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mantengámonos alertas, mantengámonos despiertos. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está sucediendo, Padre? Estos problemas, estas situaciones, ¿qué quieres, Señor, que provoquen en mí? ¿Quieres que me rinda, Señor? ¿Quieres que deje de hacer esto? Y Dios te va a indicar. Mis amados, no nos clavemos en las situaciones, no nos sumerjamos, ¿verdad?, en el problema que nos está agobiando. Levanta tu rostro y dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Dice el apóstol: por tanto, no durmamos como los demás, velemos, porque el Señor Jesús le dijo: velad y orad. ¿Qué significa velar y orar? Ahora no vas a dormir, te la vas a pasar todo el tiempo. No. Hay un pasaje en Cantares que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estoy en esta tierra, estoy en este mundo, pero yo estoy, mira, mi entendimiento, mi espíritu está alerta, está conectado. Está conectado. Qué bonito es, mis amados. Qué hermoso es. A mí me dio tanto gusto que estuve ahí con los muchachos en Ya Despega, y cuando yo escuché a este conferencista que estaba compartiendo, mi espíritu dijo: sí. ¿Sí has sentido eso? Que tú estás escuchando una palabra y dices: sí. Eso que está diciendo rebota aquí en mi interior. Eso que está diciendo está haciendo eco en mi interior. Decía el apóstol Pablo: aunque este hombre exterior se está desgastando, no obstante, el interior se está renovando. Ya tengo 55 años. Mi cuerpo ya no es igual que cuando tenía 15, 20, 30 años. Pero yo sé que dentro de mí hay una obra espiritual. Y ahí es donde yo quiero estar alerta. Voy a vivir esta vida que me reste, voy a vivir en este mundo, pero mi corazón tiene que velar. Mi corazón tiene que estar alerta. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo, la armadura de Dios. No se te olvide que eres un soldado de Cristo. No se te olvide que tienes herramientas espirituales. No se te olvide que somos hijos de Dios. Ponte de pie y vamos a orar, vamos a orar. Y si tú te has identificado con algo de lo que te he estado compartiendo, levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde estás. Solo tú eres. Hay un canto que dice: solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso, Señor. Precioso Espíritu de Dios. Así con tus manos levantadas, dile: Espíritu Santo, revélame mi condición. Espíritu Santo, muéstrame realmente mi condición. Y mientras el Espíritu Santo te dice, yo quiero que adoremos al Señor con este canto. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Dile: y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Dile: sí, Señor, que brille tu luz, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Dile una vez más: derrama tu espíritu. Dile: derrama, Señor, derrama tu espíritu y que tu luz brille, Señor, y que tu luz brille, que tu gloria llene, que tu gloria llene